sistemas electrónicos en general y para las computadoras en particular les es mucho más sencillo distinguir entre dos únicos valores que hacerlo entre 10, que sería nuestro sistema decimal. Entonces es mucho más sencillo distinguir entre ceros y unos como valores de tensión próximo a 0 y valores de tensión próximo a 1. ¿Ves? Por eso, por lo que es tan importante el sistema binario. Vamos a ver cómo pasar del sistema decimal a binario y viceversa, y también vamos a ver cómo trabajar con el sistema hexadecimal. Empecemos por ver cómo pasar del sistema decimal al sistema binario. Primero vamos a ver cómo hacerlo aplicando la regla de Horner. La regla de Horner consiste en hacer lo siguiente. Pasamos el número decimal, hacemos divisiones entre la base a la que queremos pasar, en este caso hemos dicho binario, pues dividimos entre 2 y vamos haciendo divisiones sucesivas mientras que los cocientes que nos vayan dando sean divisibles entre 2, es decir, sean mayor de 2. Entonces lo que hacemos es ir dividiendo, por ejemplo, supongamos el número 324 decimal, vamos haciendo divisiones entre 2, si el número es par, el resto nos va a dar 0, si es impar nos dará 1, nos sale 162, como sigue siendo mayor que 2, seguimos haciendo divisiones, 81 dividido entre 2, etcétera, etcétera, hasta que terminamos. Cuando ya el último cociente nos queda y que no es divisible entre 2, hemos terminado de hacer divisiones. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, vamos a ir cogiendo el último cociente, a continuación el último resto, luego el penúltimo resto, antepenúltimo resto, etcétera, etcétera, en ese sentido. Entonces el primer número que vamos a colocar en binario es este 1, 1. A continuación el 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Luego el número 324 decimal nos sale este número en binario. Otra posibilidad, en vez de utilizar la regla de Horner, y a veces bastante ventajosa, es hacerlo pasar de decimal a binario haciendo descomposición en potencias de 2. Siguiendo con el mismo ejemplo, el número 324 en decimal lo vamos a pasar a binario. Vemos cuál es la potencia más cercana a 324, pero potencia de 2, pero que sea inferior. En este caso el 256. Restamos 324 menos 256 y nos queda 68. 68. Vemos cuál es la potencia más cercana, potencia de 2 más cercana a 68, y en este caso es el 64. Restamos y nos sale 4. 4 es directamente potencia de 2, por lo tanto 4 menos 4 nos queda 0. Bien, los números que nos han salido, 256, 64 y 4, se corresponden con potencias de 2. El 256 es 2 a la 8, 64 es 2 a la 6 y el 4 es 2 a la 2. Colocamos unos en aquellas posiciones donde nos han salido potencias de 2 en la descomposición, y ceros en el resto, es decir, en el 2 a la 8 ponemos un 1, en el 7 un 0, en el 6 un 1, en el 5, en el 4 y en el 3 ponemos ceros, en el 2 a la 2 que nos ha salido aquí ponemos un 1 y en el 1 y en el 0 ponemos ceros. Luego el número 324 decimal nos sale este número en binario, que coincide con el que hemos visto en la pizarra anterior. Vamos a ver ahora el caso contrario, cómo pasar de binario a decimal. Antes de nada vamos a definir sistema posicional. Un sistema posicional, en un sistema posicional, lo es el decimal, el hexadecimal, el binario, cada dígito está afectado por un factor de escala que depende de la posición que ocupe en ese número. Por ejemplo, el número 324 decimal sería lo mismo que 3 por 10 al cuadrado más 3 por 10 a la 1 más 4 por 10 a la 0, es decir, sería sumatorio desde igual a 0 hasta n-1 de el número por la base elevado al índice que hace referencia, como decía, al factor de escala. Bien, en binario, volviendo al ejemplo que teníamos antes, este número de aquí empezando por 0, este sería 0 por 2 a la 0 más 0 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 2, recordemos que ahora la base es 2, aquí hemos puesto 10, aquí ponemos 2, etcétera, etcétera. Al final nos queda, si obviamos los números que son ceros, porque 0 por lo que sea es 0, pues tendríamos 1 por 2 al cuadrado, que es 4, más 1 por 2 a la 6, que es 64, más 1 por 2 a la 8, que es 256. 256 más 64 más 4 nos sale el 324 que teníamos antes. El hexadecimal es muy utilizado puesto que es muy fácil pasar de hexadecimal a binario y viceversa. Entonces, para pasar un número decimal a hexadecimal, aplicando la regla de Horner, vamos haciendo divisiones
y nos quedamos con el último resto, perdón, el último cociente, el último resto, el antepenúltimo resto, etcétera, etcétera. Bien, entonces nos saldría 1, 4, 4. Si lo que queremos hacer es pasar de hexadecimal a decimal, como es un sistema posicional, sería cada uno de los números que está afectado por un factor de escala. Este 4 sería 4 por 16, que es la base, elevado a 0, más 4 por 16 elevado a 1, más 1 por 16 elevado a 2. Total, 256 más 64 más 4, que nos sale el 324 decimal que teníamos antes. Y como decía, es muy sencillo pasar de binario a hexadecimal y viceversa, puesto que 16, que es la base del hexadecimal, es directamente potencia de 2. 2 a la 4 es igual a 16. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es agrupar de 4 en 4. Para pasar de binario a hexadecimal, lo que hacemos es agrupar de 4 en 4 los bits, siempre empezando por la derecha. Entonces, el número que teníamos de partida, este de aquí, agrupamos de 4 en 4, esto sería el 4 hexadecimal, esto sería otro 4 hexadecimal y esto sería un 1. Recordemos que poner ceros a la izquierda da igual, tanto en decimal como en binario como en hexadecimal. El paso contrario pues es ir poniendo por cada uno de los caracteres hexadecimales, ponemos 4 bits. El 4, otro 4 y el 1 finalmente.